Aquí estamos en Enecultura con Enegildo Peña en Detrás de la Noticia. Hoy he querido tratar en la efeméride literaria a uno de los poetas fundadores de la poesía contemporánea dominicana y es uno de los grandes autores de América. Aprovechando la fecha de su nacimiento, que nació el 7 de marzo de 1907, me estoy refiriendo a nuestro poeta santiaguero Manuel del Cabral. Manuel del Cabral es un personaje fundador de nuestra literatura. Mírenlo, ahí están viendo. Nació en Santiago el martes 7 de 1907 y murió en Santo Domingo en 1999. Es una de las glorias de la gran poesía dominicana. Vamos a ver. Ahí está. Eso es un breve poema de toda su inmensa obra poética que no cabe en la muerte un hombre. Hay muertos como raíces que hundidas dan fruto al ala. Hay muertos que van subiendo cuando más su ataúd baja. Manuel del Cabral. Precisamente podemos regresar aquí. Eso es lo que pasa con Manuel del Cabral, que mientras más su estado físico deja de existir, su obra sigue subiendo, porque la contundencia de toda su vida dedicada a la poesía hace que el hombre humano muera, pero los grandes escritores siguen viviendo a través de su obra. Y es ese mismo verso. Manuel del Cabral de alguna manera describe su figura como hombre y su altísima calidad y trascendencia que lo ha convertido en un poeta eterno de la literatura dominicana. Escribió varios libros, ahí estamos viendo uno, se llama Los Huéspedes Secretos, que es un libro, está Manuel del Cabral, ahí está El Guardián del Tiempo. Ahí está también Manuel del Cabral y su obra, que son trabajos de algunos autores. Y está este también, que es un estudio de Manuel Ugarte, que es Manuel del Cabral, un poeta de América. Y ahí está también la última edición que se hiciera de su obra poética completa, que se hizo en el 2012 bajo la jefatura del Ministerio de Cultura, encomendado por quien era el ministro en ese momento, que era el intelectual José Rafael Lantigo. Y vamos a ir viendo algunas de las cosas y de que ha hecho Manuel del Cabral. Vamos a seguir viendo las imágenes que tenemos, que hemos preparado. Mírenlo ahí. Ahí se dice, un día como hoy, nació en nuestra ciudad de Santiago, es decir, un día como el martes, uno de los poetas más trascendentales de las letras nacionales, Manuel del Cabral. No solo tiene el mérito de ser uno de los más grandes poetas del siglo XX de América, asimismo posee la virtud de ser uno de los escritores más diversos y multitemáticos de la poesía dominicana, con más de una veintena de obras editadas, aunque publicó en términos narrativos 2 novelas y 2 libros de cuentos. Esencialmente fue un poeta fenomenal con una dignidad crítica de su propia obra, cuando nos dice, vamos a la siguiente imagen: al hablar de mi labor literaria he dicho alguna vez que he quemado 15 libros. Agradecido estuve a la entonces diferencia de los hombres, pero si todavía me quedara tiempo puedo quemar 15 más. Esto no es honestidad, es autocrítica, sino dignidad ante algo que nos obliga
a ser higiénicos y no incondicional de los más pobres que tenemos. Algunos de mis libros de hoy aparentemente reniegan a los de ayer, pero esos son los pleitos de familia que como los matrimonios se arreglan sin los extraños. Lo que siempre me ha observado es que a mi paso por este planeta no quise nunca dejar sin entregar mi compromiso, cuyo deber me hizo fracasar como futuro abogado y salvar al perezoso inútil, el haragán que entra en tránsito sin un centavo. Continuamos. ¿Qué es la inmortalidad del pobre? Desde Jesucristo. Vamos a ver entonces cómo él va respondiéndolo en ese poema a Manuel, a su padre, que quiso que don Manuel fuera abogado. Y él dice, ¿qué más quiere de mí que otra cosa mejores, Padre mío? Lo que me diste en carne te lo devuelvo en flores. No puedo hacerme licenciado porque mi corazón está desnudo. Era mucho pedirte, Padre mío, sabes que grave es a veces un hombre que en el pecho lleva enterrada la viva voz. Es decir, ahí le está respondiendo, podemos regresar aquí, al padre, porque de alguna manera su papá, que hay que decir que era Fermín Cabral, y Fermín Cabral era uno de los seguidores de los funcionarios de la dictadura más cruel que hubo en todo el área del Caribe, en la era de Trujillo. Fue el ideólogo que se le hiciera el monumento a los héroes de la restauración a Trujillo. Fue senador de la República en la dictadura de Trujillo. Y su padre, como era parte de la dictadura, tuvo la oportunidad de que Manuel del Cabral viajara. Y él, para proteger a su hijo, lo sacó y trabajó en la embajada de Madrid, en la embajada de Argentina. Y muchos de sus libros fueron primero publicados fuera del país. Y eso le permitió a Manuel del Cabral codearse con grandes escritores de la literatura latinoamericana. Incluso en ese libro ustedes van a ver cómo hay una serie de criterios alrededor de Manuel del Cabral. Hay un libro que lo tengo aquí, que si se lo pueden, mírenlo ahí, está ahí, que es interesante, porque hay que decir que lo pueden ir pasando. En ese libro, Manuel del Cabral es analizado por grandes autores dominicanos, por eso se llama Manuel del Cabral y su obra. Intelectuales que hablan muy bien de la poesía de nuestro Manuel del Cabral. Está Marta Brono, Camelia Vizcarino, está Ramón Emilio Reyes, está Efraín Castillo, Lili Despradel, José Nón Tejeda, Bruno Rosario Candelier, que hay que decir en una edición de Los Huéspedes Secretos, hecho por Ucamaima, hace un estudio muy profundo sobre lo que trató de hacer Manuel del Cabral en ese libro, que como se sabe es un libro de carácter metafísico, pero que con la trascendencia y la habilidad en el manejo de la palabra que tenía Manuel del Cabral, pues incluyó temas de carácter metafísico y temas de carácter social. Incluso en ese libro hay poemas con una vena metafísica que son con problemáticas sociales. Y es un libro inmenso. Yo creo que en este libro, Huéspedes Secretos, Manuel del Cabral se evidencia como uno de los grandes poetas de los temas metafísicos de la literatura americana. Y eso es importante. Manuel del Cabral, hay que decir que fue uno de los poetas más estudiados, más leído a nivel internacional, y que por su grandeza, ahí está también, es una obra que se publicó en el 85,
que dice incluso obra poética completa de Manuel del Cabral, que es una obra, donde él mismo trabajó toda su literatura, publicó todos sus libros. Luego vamos a ver un aspecto de Manuel del Cabral. Otra cosa que Manuel del Cabral era un poeta pleno. Y lo que se dicen, uno de los poetas que vive poéticamente el mundo, porque está dedicado a contemplar desde la cotidianidad más pueril o más trivial hasta los temas más esenciales de la humanidad. Y de ahí que no se registra en nuestra historia literaria dominicana un poeta con la grandeza de don Tomás, de Manuel del Cabral, con la diversidad, con la grandeza que trabaja la poesía. En un segundo bloque vamos a ver no solamente la diversidad temática en la obra poética de Manuel del Cabral, sino que vamos a ver cómo también se describe el propio Manuel del Cabral sobre su persona, pero también cómo es, a través de su poesía, dice lo que es la poesía para él, lo que se llama ahora metapoesía, es decir, que es el poema, el poeta hablando a través del poema mismo. Y este sentido, entonces lo vamos a ver después de la pausa, porque estamos ante la presencia del natalicio de uno de los poetas fundamentales de la historia de la literatura dominicana y americana. Vamos a la pausa y regresamos en Enecultura, en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí tengo en mis manos un libro que se llama Cabral, el poeta de América. Es el estudio más importante que se ha hecho sobre la obra poética de Manuel del Cabral. Este es un libro que recorre toda una historia porque se desconocía y fue publicado por primera vez en Argentina por un destacado intelectual, diplomático y socialista llamado Manuel Ugarte, que era muy reconocido. Él tuvo muchos contactos con Manuel del Cabral, leyó su obra en Argentina, leyó también su obra en España, cuando estaba en la embajada Manuel del Cabral. Y el propio Manuel del Cabral dice que es la mejor obra que se ha hecho a su trabajo poético. Tiene la particularidad que muchos autores dominicanos quisieron desconocer esta obra. Y eso lo dice en el prólogo José Rafael Antigua, que fue el ideólogo de que se publicara este libro, con la finalidad de que un crítico de ese estirpe, como Manuel Ugarte, pudiese presentar un poeta, y él le llama a Cabral poeta de América, por una serie de razones, pero quiero contar la historia de que ese libro no aparecía en el país y cada vez que la Antigua preguntaba a algún escrito decía que desconocían ese libro. Incluso se pensaba
que ese libro era una invención de Manuel del Cabral por su delirio de grandeza. E incluso si alguien lo tenía, que lo tenían secuestrado, decía que posiblemente ese libro lo escribiese el propio Manuel del Cabral. Mírenlo ahí. Y eso era lo que decían. Entonces alguien fue a la feria del libro, a unas áreas que hay de libros usados, y compró varios libros y se lo llevó al ministro. Y cuando el ministro vio entonces, estaba ese libro. Y el libro, incluso él narra, que fue en abril de 1999. Y lo interesante es que el libro estaba dedicado a Tomás y sobre todo a un gran filósofo y un sobresaliente poeta dominicano, filósofo e historiador, que era Fernández Spence. Entonces ahí la Antigua publica este libro que dice el autor, bueno, ese también un libro donde la primera antología de la poesía contemporánea, donde el único dominicano que sale es Manuel del Cabral, y fue un libro que con eso se estudió la literatura en Hispanoamérica. Y miren lo que dice su autor, José Olivio Jiménez: es la figura más importante en la lírica moderna de su país, justamente a lograr una mayor proyección continental. Es decir, que con Manuel del Cabral, la poesía dominicana logró su mayor internacionalización. Ese era del libro. Ahí lo que destaca es sobre todo cómo trabaja Manuel del Cabral en Compadre Mon, el sentido de la tierra, la ironía, cómo también trabaja Manuel del Cabral lo que se llama, que tiene que ver en Chinchina Busca el Tiempo, cómo luego Manuel del Cabral integra. Pero vamos aquí, vamos a buscar a Manuel del Cabral ahora, a leer algunos poemas donde Manuel del Cabral define su poesía. Y dice Paul Eluard, dice: no conozco mejor definición de la poesía que este poema de Manuel del Cabral. Agua tan pura que casi no se ve en el vaso del agua. Del otro lado está el mundo, de este lado casi nada. Un agua tan pura, tan limpia que da trabajo mirarla. Del otro lado es la gente que no entiende la poesía. Y que la poesía es tan transparente que no se ve en el vaso del agua. Y es que da trabajo mirarlo. Es decir, da trabajo ver la esencia que tiene la poesía, que tiene dentro de la palabra. Porque el poeta lo que hace, y regresamos aquí, es revelar la esencia de las cosas y hacerla universal. No se puede quedar en un agotamiento personalista de las cosas. Tiene que trascenderla. Tiene que ver. Por ejemplo, vamos a ver este poema, Sed de Agua, que parece un poema simple, un poema incluso surrealista, pero que nos muestra la inmensidad y la intensidad y la síntesis poética de Manuel del Cabral y su luz alucinada para buscar esa verdad poética. Aquí me encuentro, me dije, y empecé a sacar arena. Luego vi en el agua en el fondo y ella el cielo y mi cara. Después bebí el azul pensando que mi sed no era de agua. Miren, estamos a un muchacho que se encuentra y está jugando en la arena y que empezó a sacar arena. Pero luego, ¿qué dice él? Luego vi el agua en el fondo y en ella el cielo y mi cara. Es decir, el agua estaba tan transparente, dándole continuidad al concepto de que la poesía es un agua tan transparente que da trabajo mirarla. Entonces, cuando él está viendo el río, el agua, refleja en ella el cielo y su cara. Y él pensando que
tomándose el agua, se estaba bebiendo el azul del cielo. Y entonces entendió que su sed no era de agua. Es decir, su sed era trascender. Era una sed interior por revelar el misterio de las palabras, de trascender su inmediatez. Como este hombre, en un verso surrealista, cualquiera juega con la arena, cualquiera ve el cielo y su rostro en un agua. Pero ¿quién puede decirlo de esa manera? Y entender en ese momento que su sed no era de agua, su sed era metafísica, su sed era de poesía, su sed era combatir la inmediatez del tiempo, haciendo de la palabra la eternidad de las cosas, porque con ella él lograba también su propia eternidad. Y mire qué bien lo dice en otro poema, para que los lectores busquen a Manuel del Cabral y puedan, miren cómo él dice: carne mía, barro mío, ¿qué quieres? ¿No ves que estoy cantando desde antes de tu forma? Es decir, nació desde antes de ser barro, es decir, ser humano. Ya él tenía esa sed profunda de la poetización. Y cómo él entendía que uno desde antes de nacer viene con ese don de la poesía. No camines conmigo, no camines. Pero qué bien eres que me odias tanto. ¿Quién no ves que soy tu voz? Es decir, que todo está dedicado a la poesía. Ahora bien, estos poemas son de una altísima calidez estética y de palabra. Pero hay una etapa de Manuel del Cabral que la historia contemporánea no quiere tratar, que empezó en su libro Compadre Mon. Compadre Mon, Manuel del Cabral lo que va es describiendo la naturaleza, lo que es el Cibao, y se penetra en esa tierra del Cibao para hablarnos de las características, si se quiere, geográficas. Incluso en la introducción de Compadre Mon, miren cómo él establece: en mi región natal, en una tierra cuyo nombre es indígena, Cibao, desde mucho oía ya en el aire de los pájaros y en el aire de los hombres su pegajoso nombre tercamente oloroso a campo adentro. Recuerdo que por su barba te conoció mi pequeña humanidad. Tú regalabas personalidad hasta tranquilo. Pero, Compadre Mon, tú tal vez no presentiste que yo picaría sobre tu sepulcro. Mi oficio ha sido ese, desenterrar un poco de la patria. Y como Manuel del Cabral habla del cachimbo, habla de la cotorra, habla de lo árido del Cibao, cómo hace, incluso él, igual que Tomás Moret, vienen a hacer de su terruño una personalidad creativa, es decir, una literatura de carácter nacional. Y hay temas que Manuel del Cabral trata en sus libros, que los especialistas literarios no quieren reconocer. Algunos buscan esa parte metafísica, pero hay un libro que es, incluso el autor Manuel Ugarte dice que uno de los libros más bellos que hay de la prosa contemporánea, que es Chinchina busca el tiempo. Ese texto tiene una prosa excelente. Entonces, ¿qué es lo que he querido presentarle a ustedes en el natalicio de Manuel del Cabral? Que busquen su obra, que disfruten de la poesía, porque la poesía es una manera distinta de ver y vivir y sentir la vida y buscar las esencias para que esta vida no sea momentánea y podamos hacer cosas trascendentes. Señores, nos vemos el viernes en Enecultura, en Detrás de la Noticia.